Verán, sí, 3 partes son. Entonces verán, en este capítulo lo que vamos a ver es básicamente cómo manejar las grillas, agregarles botones y manejar los registros de la grilla, pero en vez de utilizar un SQL Data Source, utilizamos programación común y silvestre. Entonces para esto me van a ayudar haciendo clic en el Solution Explorer y vamos a agregar un nuevo formulario para que vean las diferencias. Ponemos Add New Item y en este Add New Item vamos a lograr agregar un nuevo formulario, que en este caso le vamos a poner FRM grilla 2, ¿sí? Hasta que se me cargue, ustedes adelanten escribiendo eso, FRM grilla 2.aspx, le van a poner de nombre. Bien, entonces como ya me abrió la ventana, no se olviden poner web form y lo que hacemos es poner FRM grilla 2 para entender que va a ser lo mismo pero con la otra metodología, ¿de acuerdo? Y le colocamos un add. Nunca se olviden de poner el master page, ¿no? Para que pertenezca a un master page. Le hacemos un clic en OK y en este momento la máquina me va a sacar lo mismo que hemos hecho toda la vida, un content placeholder. Entonces, como siempre, miren, para cualquier ejercicio nunca se olviden, debemos irnos a lo que son los Ajax Extensions, agregar un Update Panel y dentro del Update Panel, por supuesto, lo que agregamos es un Script Manager. Aquí está. Y bueno, les recuerdo, lo que vamos a hacer es aprender a usar el Grid View, específicamente los objetos de la Grid View, como son ingresar cajas de texto, jugar con las filas de cada una de los elementos de la Grid View. Pero el primer paso es que tenemos que tener un espacio de trabajo. En este espacio de trabajo pues contiene que ponernos que debe tener un ASP de panel para que todo se desarrolle aquí. Y todavía se me da esta cosa. Ya. Entonces lo que voy a hacer aquí, miren, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a agregar una tabla en la parte que dice HTML, algo muy sencillo. Esto es opcional, ¿no? Lo que estoy haciendo, solamente es para darle un poquito más de presentación. Entonces lo que voy a hacer para este ejercicio es, en primer lugar, voy a agregar un botón de comando que lo hago en el estándar. Y adicionalmente, en la parte de aquí abajo, voy a agregar una grid view. Es decir, que en vez de llenar el grid con los asistentes de SQL Server o de .NET, vamos a llenar el grid view por medio, esto está en data, ¿no? Perdón. Hacemos la llenada del grid view por medio de programación. Ustedes ya lo saben hacer eso, ¿no es cierto? Entonces no le veo ningún problema. Entonces, bueno. Bueno. Como siempre, en el ejercicio anterior, lo que haríamos es ponerle un SQL Data Source y mandar enlazar a través de la opción que dice aquí Choose Data Source, ¿no es cierto? En este caso todo va a ser mediante programación. Entonces lo que voy a hacer simplemente es que en el botón que le voy a denominar como consultar, de forma automática me devuelva los registros en esta grilla, algo que ya hemos hecho, pero la diferencia va a ser en que vamos a colocarle un botón directamente para eliminar los registros, pero en forma de programación. Entonces voy a poner el botón consultar y bueno, vamos a hacer un poquito de ahorro de tiempo. Voy a coger y voy a copiar el frmgrilla.spx, la programación, para no hacernos mucho tiempo. Creo que más rápido le programa. Bien, entonces le ponemos la importación de librerías. Aquí no se olviden del comando add new. Estamos con SQL Server, estamos, ¿no? SQL command de conecta as new SQL connection. Perdón. Ya, le agregamos un public subnew para que agregue un registro y volvemos a crear lo mismo que hemos hecho. Digo obj connection as new connection. Entonces con esto ya tendría la variable para la conexión, que esto, como les digo, ya es como la Biblia, tienen que aprendérsela. Ya luego que va aquí,
conecta es igual a obj_connection.abrir. Comando.connection es igual a conecta. Es decir, esto siempre va a ir en cada programación. Y bien, lo que voy a hacer es simple una consulta. Le voy a poner DNS as new dataset, una consulta general común y silvestre. DNSQL as string, y le voy a poner que es igual a select asterisco from estudiante, ¿no es cierto? Y punto. Luego le voy a decir comando es igual a new SQL clear.sql command de la variable SQL. Como se pueden dar cuenta, repito lo mismo siempre, ¿no? Comando.connection es igual a conecta. Luego simplemente pongo bin adaptador as new SQL data adapter de comando, y luego pongo simplemente adaptador.field para que le llene a través de ds. En programaciones anteriores, por si acaso les aviso, yo he puesto ds, y pongo el nombre de la tabla aquí, ¿no es cierto? Realmente no es necesario. Esto le pongo cuando la consulta es netamente de una tabla. Pero ¿qué pasa si utilizan consultas que van a llamar a dos o más tablas de la base de datos? Entonces ahí yo a qué tabla les cojo, no hay cómo, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es simplemente dejarla así, que también es válido, ¿sí? O sea, antes yo le ponía ds, y le ponía el nombre de la tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando consulto a una sola tabla, porque solamente hay una sola tabla, como pueden darse cuenta, es fácil. Puedo poner ds, y el objeto de la tabla. En este caso podría ser así, si lo hiciéramos al modo antiguo, ¿sí? Estudiante. Pero no es totalmente necesario, sino simplemente le pueden dejar así. Les aviso. ¿Esto el por qué? El motivo, porque por ejemplo les voy a mostrar otro código de otro ejercicio. Fíjense, en esta programación también se refiere a manejar grillas, pero un ratito. Esta es una programación un poquito más grande, ¿no? Si se pueden dar cuenta, pásalo más. Si se pueden dar cuenta en este ejercicio, miren, la diferencia es de que estoy agregando cajas de texto en la grilla. Lo que me sirve, esto es por ejemplo para ingresar las notas de aquí. Entonces lo que yo hago simplemente es generar una columna con programación y que me genere cajas de texto en lugar de valores, ¿sí? Esa es la idea que se tiende a llegar, que desde una grilla podamos ingresar información, ¿sí? Entonces les decía que si por ejemplo ustedes tienen una mega consulta, por ejemplo como esta de aquí, miren, esta es una select ya con consultas anidadas, es decir, aquí voy a consultar datos de varias tablas y con subconsultas. Este es un select más avanzado. Entonces miren, lo que está aquí en rojo es la sentencia SQL. Entonces fíjense en la longitud de esta columna. Busco datos de la tabla estudiante, de la tabla matriculación, busco datos de la tabla periodo, busco datos de la tabla jornada. Entonces miren, como se pueden dar cuenta, es una mega consulta, ¿no? Una SQL más larga es. Está larguita, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sea qué tabla mismo consultar? Entonces, cuando no sepa, simplemente le colocan como he puesto aquí, simplemente ds. Porque si no, como poner ds, y el chorizo de tablas que van a existir, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a ponerle simplemente ds y le voy a poner una simplemente consulta gridview1.datasource es igual a ds, y simplemente gridview1.dataBint, perdón, ya, con eso es la consulta. Esto es una simple consulta general que ya hemos hecho miles de veces. Entonces, la única situación es que va a ser un cambio, no le copiarán todavía.
Esto de aquí, señores, no le voy a colocar dentro del botón, le voy a cortar, ¿sí? Por eso decía que no copié todavía. Y lo que voy a hacer es crearle un sub consulta, y dentro de este le meto la consulta, y el botón, ¿qué es lo que va a hacer? Llamar a la función consulta, ¿de acuerdo? Bueno, esto es solamente como un adelanto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este simple ejercicio? Simplemente va a hacer esto. En primer lugar, antes de olvidarnos, en el Solution Explorer, consulta FRM 2, set store page, ya. Lo único que voy a hacer es correrle con un play, y vamos a ver que es una consulta general común y silvestre, hasta ahorita. Bien. ¿Están? Sí. Ya, entonces le voy a mover un ratito al navegador y fíjense en qué pasa al momento que pongo consultar. Me muestra los datos. Esto lo hemos hecho miles de veces. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora quiero hacer que me aparezcan botones para seleccionar, botones para poner, eliminar, y simplemente al momento que seleccione se elimine. Pero que a la vez que elimine se actualice automáticamente gráficamente cómo se va eliminando. ¿Sí? Eso es lo único que quiero hacer. Entonces, para ello, miren, ustedes se darán cuenta que en el ejercicio anterior, en la parte gráfica, nosotros lo que hicimos, en la parte anterior, lo que hicimos fue hacer esto. Cogimos aquí una grilla, le hicimos un clic y cogimos un data source. Obviamente que en el ejercicio anterior teníamos ingresado un SQL data source, que es un objeto propio del .NET que enlaza o crea conexión a la base de datos de forma directa. Pero en este ejercicio lo que quiero hacer es no usar este SQL data source, sino directamente usar codificación. Entonces, como se puede dar cuenta, no hay ni uno. Entonces, ¿cómo hago yo para agregar una columna si no hay SQL data source? Hago la opción de add new column, como hice en el anterior, pero la diferencia va a radicar en que el momento en que haga esto, se va a quedar esta pantalla de aquí más la columna que yo creo. Entonces yo, por ejemplo, voy a decirle que se cree un template field. Template field significa un comando personalizado. Aquí hay otros controles más, como por ejemplo bound, checkbox, button, commands, image, pero estos son controles ya predefinidos. Es decir, que ya si yo por ejemplo le cojo button o check, van a aparecer checks directamente. Si le coloco command, van a salir comandos. Pero simplemente si le coloco en template field, yo puedo agregar a mi gusto los objetos. Entonces voy a agregar un botón de empezada que diga acciones, ¿sí? Para entenderse de que toda la columna que de acciones me va a permitir eliminar un elemento. Entonces le pongo un OK y como se dan cuenta me agrega una columna más, ¿sí? Voy a agregar otra columna. Pero no, hagámoslo así directamente. En esta columna de aquí me voy a poner Edit Templates, porque ahorita lo que he hecho simplemente es agregar una columna, para que en estos cuadritos se vayan colocando botones para eliminar.